Hoy, 12 de junio, te mando la carta. Hoy empezó el ataque final. Quédate tranquila, todo está bien. Saludos y besos, los recuerda Víctor. Te quiere Carolina, muchos besos. ¿Cómo fue el ataque final? Fue un ataque final. Empezó el 13 durante el día y siguió todo el 14, todo el 14 no, toda la madrugada del 14. Fue duro. Teníamos los ingleses muy cerca, ya por eso nos dimos cuenta que ya era el final. O sea, ya nos estaban tirando, los teníamos al alcance de la vista y ya era de madrugada. Estaba nevando, había nevisca, había mucho viento, frío, y ya había replegado, algunas compañías ya habían replegado, así que habíamos quedado en primera línea. Ahí es donde nos dimos cuenta. ¿Qué es la guerra, Víctor? Es algo incomprensible todavía en el ser humano, es que se peleen por algo que no corresponde, y en vez de dialogar es matarse, en vez de dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Y qué representaban Malvinas para usted? Para mí particularmente, yo no fui muy bueno en la secundaria, en geografía, y en historia menos, y la verdad que no tenía la menor idea de que existían. O sea, lisa y llanamente. O sea, realmente me sorprendió cuando llegué al cuartel el 2 de abril, llegué al cuartel a la madrugada y me fui a acostar, estaban todos eufóricos porque habían tomado las Malvinas, y yo me fui a dormir. O sea, sinceramente no tenía mucha noción de lo que estaba sucediendo. ¿Recuerda el momento en que le dijeron que iba a la guerra? Recuerdo el momento que me dijeron van a Malvinas, no que vamos a la guerra. O sea, el día 10 de abril, sábado, nos juntaron en Plaza de Armas, en la Tablada, en el Regimiento 3, y nos dijeron que íbamos destino Malvinas. Pero en ningún momento nos dijeron que íbamos a la guerra, porque todavía en ese momento se estaba negociando. Obviamente teníamos la esperanza de que no lo hubiera. Además había mucha euforia todavía, que todos saltaban, que no saltas un inglés y van a venir, o sea, que venga que lo vamos a reventar y todas esas situaciones. Pero en el fondo creo que nadie quería que sucediera. Usted era un conscripto. Yo era conscripto, era un colimba, un corre, limpia y barre. Había entrado en marzo del 81, había hecho toda la conscripción y yo ya estaba dándome de baja. O sea, el tema es que yo estaba en la última baja porque cuando volvimos de instrucción en el año 81 de Seiza, una anécdota ridícula, volvimos al regimiento y nos estaban dando el alta para irnos de licencia, después de estar 30 días de instrucción en Ezeiza. Y escucho al capitán y al subteniente o al teniente hablando de un libro que era La Cruz Invertida, de Angus. Y a mí se me ocurrió decir, yo lo leí ese libro. Y el capitán me dijo, bueno, tiene 10 días de arresto por haber leído ese libro, así que no pude irme de licencia, y a raíz de eso fui la última baja. ¿Lo llevaron medio de prepo entonces a la guerra? No, por suerte mis compañeros que sí se habían ido de baja hacía un tiempo, ingresaron, o sea, fueron convocados y volvieron, y tuve la suerte de ir con ellos, lo cual a mí me ayudó muchísimo, porque fui con un compañerismo de hacía más de un año. Lo acompañó también una pistola 9 milímetros. ¿Eso fue todo lo que le dieron para ir a la guerra? Sí, un empujón. Sí, por mi ¿cómo se llama? Rol de combate. Yo tenía que tener solamente una 9 milímetros porque según ellos yo tenía que tener la mano libre para poder hacer funcionar una plancheta, que era un cuadrante, para saber qué cantidad de municiones y qué ángulo tenía que darle al mortero para el alcance que le queríamos dar. Operador de plancheta, ese era su papel en la guerra. Exactamente. ¿Y recuerda el primer combate? No combate, sino lo que hubo, la primera amenaza, donde nosotros tuvimos que salir a disparar con el mortero. Porque hay cosas paradójicas, ¿no? Porque cuando podíamos tirar nos dijeron que no tiremos para no deschavar nuestra posición.
Entonces la orden que venía de arriba era: no disparen porque lo van a deschavar. Y por suerte el teniente primero que teníamos nosotros mandó a cagar llanamente eso y nos hizo disparar a donde pensábamos que había un desembarco comando. Esa fue la primera vez que tuvimos que tirar. Y después... ¿Y acertaron? A esa distancia no sabíamos. Aparte nosotros no teníamos ningún tipo de binoculares nocturnos, con lo cual no sabíamos si le habíamos pegado o no. O sea, sabemos que tiramos y que nos dijeron, bueno, listo, ya está. ¿Tuvo alguna consecuencia esa desobediencia? No. Lo invito a ver el siguiente video en la pantalla. Que sepa el mundo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Qué se le viene a la cabeza? La locura de una persona y la locura de un pueblo que lo siguió. O sea, dicen que era un borracho, pero también la gente que lo siguió de una forma tan triunfal. No nos olvidemos que 2 días antes estaba en la Plaza de Mayo y los estaban dando palotes por el tema paro y demás, y 2 días después sale este hombre a decir esto y a decir tonterías, ¿no? No es un mensaje pacifista por lo pronto, ¿no? No. Ni moderado, ni centrado. No, aparte, a ver, decírselo a los ingleses es mojarle la oreja al león, o sea, una irreverencia total. O sea, no sé qué se le había subido a la cabeza en ese momento. O sea, la verdad, increíble. ¿Esa plaza responde, puede decirse de alguna manera, a una cultura exitista en la Argentina? Sí, no solamente en la Argentina, yo creo que es a nivel mundial. Yo creo que si ganamos un mundial está todo bien, si salimos subcampeones no, o sea, todo es siempre el éxito, y más en una derrota bélica, donde había tanta, la palabra no es ansiedad, sino tanta expectativa de ganar, que de repente la derrota es más profunda, ¿no es cierto? Hasta el 1 de mayo, cuando llegaron los ingleses, ¿cuál era el ánimo entre ustedes? No voy a decir que era un campamento, pero estábamos bastante relajados, o sea, había cierta armonía todavía, había ansiedad de saber cómo iba a continuar todo. ¿Radio Pasillo? Radio Pasillo, obviamente, que venían, que no venían, que Costa Méndez, que se juntaba con Hay, que Reagan con Thatcher, que todo era negociado, y había esperanza de que no se llegase a lo que se llegó, pero bueno. La guerra empezó en el aire, ¿verdad? Empezó en el 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, en ese momento lo vimos, pues eso fue bien temprano, eran como las 6 de la mañana, todavía estaba aclarando, y se veía ya. Y se veía como un ballet de aviones, Mirage, Harrier, que uno contra otro se perseguían, se disparaban. A ver, suena feo, pero era hermoso verlo, porque realmente era como ver, bueno, lo que estoy viendo, ¿no? Aviones que se persiguen, todo lo que uno ve en la película, pero verlo en la vida real. Obviamente también bombardearon suelo, ¿no? Y ahí sí, es como que ahí nos dimos cuenta de que no era joda. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? La respuesta ya no está, vos y yo en el ritual. Son espejismos. ¿Cómo era la relación con los suboficiales y oficiales en Malvinas, con los superiores? Uy, qué tema. Básicamente mala. Ellos todavía, hasta que empezó la guerra, o sea, que hasta que empezó las batallas realmente, seguían pensando que estábamos en los cuarteles, ¿sí? En el sentido del maltrato. Pensaban que todavía estábamos ahí. No se daban cuenta que nos necesitábamos unos a los otros. Yo tuve varios casos, pero el más significativo es el del capitán Varela, el capitán Alberto Varela, que era el capitán del regimiento, de la compañía donde yo estaba. Casi no lo veíamos, él había llevado su carpa antártica, propia de él, no lo veíamos casi nunca.
Y para darte un ejemplo, a veces llegaban suministros, las latas de dulce de batata, de membrillo, o una horma de queso, o chocolate o algo, así como llegaba el camión o el jeep, subía y eso iba a la carpa de él. Y eso no lo distribuyó. O sea, se lo quedaba a él. Es como que lo seguía acaparando. Eso a su vez tuvo consecuencias la última noche, tuvo varias consecuencias. El destacamento de un pibe, de un soldado, que entró a la carpa, o sea, ya el capitán se había ido, y el pibe estaba tan desesperado que entró a la carpa para sacar alimentos, sacar lo que había, lo encontraron y lo estaquearon. Es un caso. En otro caso anterior, donde un soldado se le puso casi con el arma, con una pistola, a un suboficial, porque el suboficial lo empezó a apurar de tal manera que merecía casi que lo caen a tiro. O sea, no hubo muy buena relación. Sí, hay un excombatiente, Ernesto Alonso, impulsor de un juicio contra militares argentinos por torturar a sus compañeros durante la guerra de las Malvinas, que decía: a Malvinas se trasladaron las metodologías de la dictadura. Sí, yo tuve que declarar acá en Comodoro, en forma escrita tuve que declarar, fui llamado como testigo por alguien que también estaba haciendo. Y sí, declaré lo que, digamos, vi estaqueado, vi como este capitán le rompía la cara de piñas a un soldado. Yo no sé si se trasladó, se hicieron cosas que no deberían haberse hecho, y que creo que hoy, no sé si la Corte, alguien ya dijo que eso prescribió, que no es ¿cómo se llama? Lesa humanidad. No sé. O sea, había unos oficiales que eran muy nuevos. Yo no sé si traían eso, pero otros supongo que sí. Pero en vez de pelear estaban más ocupados en reprimir. Sí, aparte tenían ciertas lógicas, no sé, yo llegaba al pueblo, o llegábamos con otro soldado, y de repente se fijaban si yo tenía las botas limpias. Pero literalmente, o sea, soldado, ¿qué hace acá? Vengo a traer el correo, mi general, mi coronel. ¿Por qué tiene las botas sucias? ¿Por qué no está afeitado? O sea, ese tipo de situaciones. ¿Qué lectura hace de esos maltratos en la guerra? Hay gente que no sabe lo que era una guerra, gente que no está preparada, gente sin instrucción, gente no humana, o sea, porque no, hasta cuando veo las películas yanquis o alemanas o demás, no veo ese trato. Hasta la guerra tiene leyes, vio que está la Convención de Ginebra. Es que totalmente, sí, totalmente, tiene que haber leyes. Aparte, si estoy peleando con vos, o sea, sos un compañero, está bien, yo te voy a dar órdenes para que ejecutes, pero te tengo que tratar de una manera que vos me vas a defender la vida. O sea que se luchaba a varios frentes, contra los ingleses, pero también contra el hostigamiento. Primero fue contra el ejército propio. O sea, la falta de alimentos, la falta de todo lo que teóricamente no, todo lo que se mandaba, las encomiendas o las donaciones que quedaban en el puerto, nos llegaban a nosotros, que estábamos adelante. O sea, ese ya era el primero. Después el trato que teníamos, después la vestimenta que teníamos, o sea, todo fue sumándose como para cuando llegaron los ingleses, ya no había una moral como para pelear la guerra. ¿Qué olor no se olvida más? ¿Qué dolor? Olor. El mío propio, después de 70 días sin bañarme. ¿Y qué dolor? Y la turba tampoco. El olor de la turba también es. La pólvora, hablando del otro también, pero. Y dolor. Haber vivido una guerra, que por otro lado es una experiencia. ¿Y cómo se vuelve esa experiencia? No se vuelve como se fue, eso seguro. Por más que uno lo disimule, uno cambió. Hay algo que cambió. Después a lo largo de los años uno va viendo qué es lo que cambió. Pero muchos se quedan pensando o viviendo que eso fue lo más importante en su vida. Pero no, la vida continúa. Yo tuve la suerte de después tener hijos y que me pasaran cosas muy gratificantes que hicieron que eso quedara, no digo relegado, pero bueno, fue algo más. Sí, tuve la suerte de volver entero,
tengo mi cuerpo entero, no tengo heridas físicas, entonces en ese sentido soy un afortunado, pero otros no, o madres o familias que perdieron sus hijos. Sobreviviente, excombatiente, héroe de la guerra de las Malvinas, ¿con cuál de todos esos títulos se queda? Sobreviviente. Yo creo que sobreviviente es lo más. Yo creo que el sobreviviente tiene el estigma de haber sido sobreviviente, de preguntarse por qué él sobrevivió y el otro no. ¿Sí? ¿Por qué el que estaba a 20 metros falleció y por qué uno no? Yo creo que sobreviviente para mí es la más adecuada. La de héroe no me va, porque no considero que somos héroes, creo que somos personas normales que cumplimos una función en ese momento y le hicimos lo mejor posible. Y sobreviviente sí, porque lo que dije, o sea, uno se queda pensando por qué sobrevivió uno. Víctor, ¿usted cómo dio vuelta a la página? Recién mencionaba los hijos. Yo vengo de una familia donde la resiliencia fue constante, tanto de mi abuela cuando salió del levantamiento, justamente ahora se cumple el aniversario, en agosto, el aniversario del levantamiento de Varsovia, mi padre como paracaidista de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vengo de una familia donde la resiliencia es constante y yo creo que un poco me educaron en eso. Entonces cuando pasé la guerra tenía eso adentro como para seguir adelante, como para, la abuela siempre decía, hay que trabajar, hay que vivir para adelante, mirar para adelante, y creo que un poco eso es gracias a la familia. Analice esta frase de Napoleón: en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. Y por algo fue Napoleón, ¿no? La tenía más que clara, si no hubiera sido por los rusos, pero yo creo que sí. Si uno no se ve la cara en el amor, no sirve. Y lo mismo que en la guerra. O sea, está bien, hoy en día la guerra es cada vez más a distancia, ¿no? Porque hay drones, casi no se ven los soldados, ya no hay trincheras como creo que la guerra esta, así entre dos países, creo que no sé si es única, porque ahora en Ucrania también se están viendo las caras. Pero cuando ves al otro, sentís algo que creo yo que lo podés llegar a sentir en la pasión, que es la pérdida de la noción del tiempo, la noción de lo que es un ser humano. O sea, como que perdés el sentido. La guerra animaliza. Animaliza, y la pasión y el amor también. En su libro Cambio de andén, una autoficción que entrecruza los momentos más duros y tensionantes de la experiencia en Malvinas y las vivencias en medio de una relación que se vuelve también tormentosa, se mezclan las experiencias de Malvinas, una historia de amor. ¿Cómo elabora usted el tema de la guerra en su fuero íntimo? Yo básicamente diría que no estoy pensando constantemente en la guerra. Es como que cuando alguien me pregunta, lo cual no es común porque muy poca gente sabía en su momento que yo era veterano o que soy veterano, cuando me junto con algún otro amigo que estuvo conmigo allá, hablamos al principio, pero ya a esta altura de la vida ya no hablamos de esas cosas, hablamos de nuestro presente. O sea, no sabría qué decirte con respecto a qué me dejó. O sea, hoy nada, no lo tengo presente. Es parte de su historia. Es parte de mi historia. O sea, es parte de lo que soy en este momento. O sea, mi yo hoy soy parte es lo que yo viví en ese momento. Si yo no hubiera vivido eso, hoy no estaría sentado con vos y yo no sería quien sea. ¿Por qué Cambio de andén le puso a su libro? ¿Por qué ese título? Eso tiene una historia un poco el laberinto de la vida, ¿no? Yo tenía una tía que tenía la posibilidad de contactarme con un teniente coronel que me podía acomodar. Esa reunión que yo tenía con ese teniente coronel se daba justo en un momento, en un día, en un horario, donde yo tenía una reunión de compañeros de la secundaria. Yo en ese momento estaba en cuarto año, en quinto.
y nos juntábamos a lo que se llamaba en ese momento la barra del colegio. Y yo me acuerdo que estaba en la estación Coglan y yo me iba a tomar el tren para ir a Retiro, y ahí a comando en jefe a juntarme con el teniente coronel para que él me acomodara en algún lado. Y yo crucé el andén y me tomé el tren para José León Suárez y me fui a juntarme con mis amigos. Y bueno, por eso, si yo no hubiera cambiado de andén, yo lo más probable es que no hubiera ido a Malvinas. A un tren de diferencia. A un tren de diferencia. Sí, sí. ¿Cómo se enteraron del hundimiento del general Belgrano? Yo no sé, sinceramente no tengo recuerdo de cómo fue eso. No. Si te miento si te digo que es cómo fue. Pero escuchaban noticias en la radio. Sí, escuchábamos a Radio Carvel y a veces Radio Colonia. Argentina es ninguna. Y supongo yo que la habrán dado por la noticia, pero no lo tengo registrado en la memoria. No, te engañaría si te dijera algo. ¿Cómo es eso, Víctor, que usted se salvó 2 veces? ¿En cuáles te referís? A ver... Primero cuando le hicieron volar algunos explosivos. Sí, no, con una mecha muy corta. Esa fue la última. No, la primera fue... habíamos ido de... Resulta que... todas las noches todos los atardeceres a la noche había que ir hasta la costa. Nos estábamos más o menos a unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la costa, entonces había que ir allá y hacer una vanguardia, cuidar para que no haya un desembarco de comandos. Y siempre iba un grupo, un pelotón. Y yo era radiooperador. Y una noche ya estaba oscureciendo y yo tenía que ir. Pero había mucha neblina, había caído la neblina muy de golpe y había que ir sí o sí. Ese momento el pelotón ya se fue y perdón, yo no iba a ir en ese pelotón, iba a ir otro radiooperador. Ese radiooperador se descompone y tengo que ir yo. Y yo salgo, no me acuerdo si 10 minutos, 5 minutos después que el pelotón ese. El pelotón no lo llego a alcanzar nunca por la niebla. O sea, yo me pierdo en cierto momento. Y lo único que recuerdo es que yo iba bordeando un alambre que separaba ganado. Hasta que en cierto momento recuerdo que se había minado la zona. Que yo no me acordaba si se había minado por donde yo estaba caminando, y como estaba totalmente oscuro, yo no veía nada, dije, no, acá me quedo. Entonces me quedé en el medio de ahí. Empezó a amanecer, bueno, ahí me cagué de frío, con todo lo que pasó. Ese fue el 1 de mayo. El 1 de mayo empieza el ataque aéreo, el pelotón que viene de la costa, está viniendo, yo me adhiero a ellos, obviamente, empezamos a volver a nuestras posiciones y nos empiezan a disparar a nosotros, pensando que nosotros éramos ingleses. O sea, nuestros propios compañeros. Disparaban las propias fuerzas argentinas. Sí, nuestros propios compañeros, nuestra compañía, nos estaba disparando a nosotros porque pensaban que éramos ingleses. Hasta que un suboficial, no me acuerdo cuál, se dio cuenta que había que sacar una bengala, puso una bengala y ahí se dieron cuenta que éramos ellos. Y eso les salvó la vida. Y sí, pues si seguían tirando, escuchamos los balas. ¿Y la segunda cómo fue? La segunda fue más cómica, ya me molé. Ya estábamos todos replegando, ya estaba todo replegado. Quedaba solamente el teniente Papa y quedábamos 3 soldados. Y el teniente, a quien admiramos mucho, lamentablemente falleció al poco tiempo de haber vuelto, al cual realmente habíamos querido mucho porque fue uno de los pocos que realmente consideró y a quien yo vi llorar cuando terminó la guerra. Porque era un soldado de raza. De raza, realmente sí, teniente Papa. Y dijo, había que volar las municiones. O sea, ahí está la caja, la foto. Había que volar las municiones. Y ya todos se habían replegado. Entonces quedó Osvaldo, Pablo, yo y bueno, Sergio, quedamos. Y él dice, bueno, espérenme, que voy a prender la mecha y volamos las municiones para que no se le queden los ingleses. Ok, listo. Y de repente vemos, estamos, no sé, a 20 metros, que hace seña. Y no me acuerdo quién dice, che, pero el teniente no fuma.
Bueno, entonces fui corriendo, le doy para que prenda la mecha. Cuando prende la mecha, me dice, me equivoqué, puse la rápida. Cuando dijo eso, salimos corriendo, pero hicimos, no sé, 4 pasos y voló todo eso, voló por los aires. ¿Y usted también? Nosotros también, o sea, no llegamos a volar, pero nos tirábamos cuerpo a tierra y todo empezó a caer arriba nuestro. Todas las maderas, las municiones, todo. Pero ya caía, digamos, estamos hablando de poner a 5 metros, con lo cual, si bien te caía, no te lastimaba. Aparte teníamos casco y demás. Entonces me levanto medio aturdido, ya por el ruido, por todo el quilombo, y empiezo a caminar y de repente me gritan y me freno. Y me dice, mira para abajo. Y miro, había un mortero, una bala de mortero, estaba puesta para arriba, como una mina. Si yo hubiera pisado, ahí hubiera volado. Así que ahí otra vez fue la segunda. Así se despedía de las Malvinas usted. Sí. ¿Y cómo fue el regreso a Buenos Aires? ¿Ya acá o...? Sí, en el Norland, tengo entendido que volvió en ese barco. En el barco Norland. Ahí nos atendieron muy, muy bien. Yo tuve la suerte, yo sabía un poco de inglés, entonces fui arriba, porque nosotros viajábamos en el bodegón. Cuando subimos al barco nos sacaron todo de encima. Y nos sacaron los cigarrillos, todo. Entonces nos daban de comer, nos dieron mantas, nos dieron salvavidas como almohada. Nos trataron muy, muy bien. Además, tuvimos la posibilidad de charlar con algunos de los ingleses que nos custodiaban. ¿Y qué le decían? Y no podían creer que la edad que teníamos, que no nos pagaban, que éramos... O sea, no... Ellos eran unos profesionales de la edad. Ellos eran profesionales, ellos cobraban y demás. Y bueno, yo pude ir al primer piso a llenar planillas de la Cruz Roja porque hablaba inglés. Y después de comer, ellos pasaban con la lata de galletitas. Ellos lo que habían hecho es agarrar todos los paquetes de cigarrillos y todos los fósforos y demás, y lo habían puesto en una lata de galletitas. Entonces después pasaban, después de comer, que nos daban de comer, pasaban para que nosotros agarráramos cigarrillos y podíamos fumar. Y cuando bajamos del barco, nos dieron a cada uno un atado de los que habían juntado. Eso fue como ellos nos trataron en los barcos. ¿Lo trataban mejor que los argentinos? Fueron unos caballeros. ¿Tuvo algún tipo de trato con oficiales a su retorno a Buenos Aires? Después de la guerra, una vez que llegó a Campo de Mayo. En Campo de Mayo, no, a ver, nosotros llegamos a Puerto Madryn en avión a Campo de Mayo, al Palomar y Palomar Campo de Mayo. Ahí nos querían hacer retener, no me acuerdo si 2 días, que nos querían chequear y demás. Revisar. Y bueno, no, ya la familia se había acercado. ¿Qué querían chequear, perdón? Revisarnos, entregar la ropa que teníamos. O sea, querían, la verdad que no sé a esa altura, porque era bañarnos, darnos la ropa e irnos. Pero ellos querían hacer un poco más de tiempo, no sé para qué. Pero no, salimos en un momento. Por la presión de los familiares. La presión de los familiares. Y nosotros también, ya a esa altura, es como que ya no teníamos el miedo del soldado recién ingresado. Ya no tenían filtro. Ya no teníamos filtro, exactamente. Entonces, es como que ya no nos sublevábamos, pero, pará, ¿qué pasa? Vámonos. O sea, ¿de qué me querés hacer retener? Tengo la familia esperándome, o sea, y ahí como que se dieron cuenta que ya no era joda, y nos vestimos, nos bañamos, nos vestimos y nos fuimos. ¿Le quisieron hacer pagar por sus días en Malvinas? No, por los días no. Cuando yo fui a buscar la libreta, a las 2-3 semanas, al cuartel, voy a la oficina y me dice, no, pero vos no te puedo dar la libreta porque vos debés tanto, no me acuerdo qué importe era, por la ropa. ¿Perdón? Sí, acá figura que vos nos habían dado un morral con nuestras vestimentas, de ropa de combate, que encima era... ¿Se la querían cobrar? Me la querían cobrar. Entonces agarré, fui al cuartel, hablé con el teniente Papa, con este teniente, le digo, teniente, pasa esto. Me dice, no, espera. Fue, me dice, mira, toma, manda. O sea, la burocracia hacía que yo pague. Y en cuanto a la reacción de la sociedad, ¿cómo convivió con la mirada de los otros a su regreso?
creo que fue Sartre que dijo, el infierno son nosotros. Bueno, es un poco lo que pasó acá. Nosotros cuando salimos del cuartel, está bien, yo me fui con mi madre, ¿no? Pero la gente que no estaba con la familia se quería ir vestida de civil, no quería ir de conscripto. Fuimos muy ninguneados, hoy se diría esa la palabra. O sea, no nos querían en ningún lado, éramos la visión de la derrota. Éramos la visión de la vergüenza que ellos sentían por haber sido tan, ¿cómo se diría?, utilizados, manejados, ¿no? Entonces, por un largo tiempo a nosotros no nos... es más, ninguna empresa privada te tomaba. Nosotros no podías decir que eras veterano de Malvinas. Recién, no me acuerdo en qué año, una ley, un decreto, no me acuerdo cuál, obligaba a las empresas de administración públicas a tomar veteranos. Todo lo contrario a aquella plaza llena que veíamos. A lo que había pasado 80 días antes. O sea, todos querían ir a la plaza. Además, cuando yo volví, mucha gente me decía, no, yo me anoté para ir de voluntario, pero todo cambia. ¿Qué cosas le quita para siempre la guerra a una persona? Pregunta difícil. Yo no sé si quita, lo que te da. A mí me da, no sé si me quito. ¿Y qué le dio? A mí me dio la posibilidad de saber lo que es el ser humano, de lo que puede llegar, lo que yo puedo llegar a ser. O sea, hoy en día si alguien me dice, bueno, no llegarías a tal cosa, le digo, en una situación límite haces cosas que hoy en la vida natural, normal, pensás que no lo harías. O sea, y el compañerismo que tuve la suerte de vivir con pares míos. O sea, acompañados de armas, esas cosas que realmente se viven ahí solamente. ¿Mantiene vínculo hoy por hoy con...? Con dos nada más. ¿Se ven regularmente? Con ellos dos, sí. ¿Y hablan de la guerra? Hablábamos en su momento. Ya no. Ya no es un tema, no es recurrente. O sea, hablamos de nuestros días. O sea, cada tanto puede surgir una anécdota, un te acordás, pero no es, no. O sea, hay cosas que nos une eso, obviamente, ¿no? Y nos une la corimba previa también, pues estuvimos en la conscripción previa. Entonces, hay muchas anécdotas, pero más que nada también es el día de hoy, el día a día. ¿Y cómo vivió la ola de suicidios que hubo en los 90 de un montón de compañeros de armas? ¿Por qué en los 90 nada más? No, bueno, a partir de ahí, sí, en los años siguientes, ¿no? Sí, hoy mismo todavía sigue sucediendo. Además, según las estadísticas no oficiales, murieron más posguerra que durante la guerra, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí, así como dijiste vos al principio, nosotros antes luchábamos contra el ejército argentino, contra el clima, contra los ingleses. Bueno, cuando volvimos acá, tuvimos que empezar a pelear contra la misma sociedad nuestra, ¿no? De donde nosotros formamos parte, que fue la sociedad que nos mandó allá y que nos alentaba, como si hubiéramos sido Maradona allá y después volvimos y nada. Entonces, yo creo que esa gente no tuvo la contención, ¿sí? En la Argentina no hubo contención. Uno ve en las películas yanquis, si bien no son muy agradables, pero ellos tienen contenciones generalmente, tienen hospitales especializados, pero acá no. Ahora, a muchos ingleses también les pasó lo mismo, ¿eh? Sí, yo creo que, pero no sé en cantidad, pero el tema es, si no hay contención, o sea, te dan una pensión, te dan algo, pero si no te dan una contención. Y por otro lado también el tema de el medio en que te formás, ¿sí? Digamos, en cómo, cuando volvés, cómo te vuelve a dominar, a contener el ambiente. O sea, si de repente vos volvés y no te quieren volver a tomar en el trabajo que estabas antes, o no podés decir que fuiste veterano y demás, yo creo que hay gente que, bueno, les pasó lo que pasó. No le encuentran un sentido a la vida. No le encuentran un sentido a la vida. O sea, es como que viví lo que viví y de una forma, mucha gente lo toma de una manera muy fuerte, porque fue algo muy importante, no estaba preparado, y vienen acá y se encuentran con que todo lo que hizo fue en vano. Y que, no, peor todavía, lo ningunean, no es que fue en vano, no es que lo vienen y lo palman, ni siquiera, es más, se dan vuelta. Y claro, ese tipo, ¿qué puede esperar de la vida? Lo invito a hacer una nueva pausa. ¿Cómo no? La respuesta ya no está, vos y yo en el ritual.
¿Qué le diría a ese que mira en pantalla? Que tuvo la suerte de tener la familia que tiene, de la que tuvo y la que tiene, y de la que está dejando, y de la vida que tiene. O sea, que sea agradecido por todo lo que le tocó. Ese era su uniforme de la Colimba. Que a veces lo que se llama ropa de fajina. Ropa de fajina. Ropa de fajina. La democracia argentina es hija de la derrota. No tiene padre, tiene madre y se llama Margaret Thatcher. Le dijo a la BBC el periodista y ex diplomático argentino Juan Bautista Joffre, que escribió 2 libros sobre la guerra. ¿Es así? ¿Coincide con ese análisis? Y yo creo que en parte sí. Yo creo que en parte tiene razón. A ver, yo creo que la democracia hubiera llegado igual en algún momento. Yo creo que lo que pasó con Malvinas fue acelerar el proceso para que en el 83 tuviéramos democracia. Es muy curioso esto, ¿no? Porque la derrota en Malvinas termina forzando la reapertura democrática y sin embargo quizás es la herida más grande de la democracia. Sí, pero es una herida que no fue producto de la democracia. O sea, fue antes. Pero todavía no cicatrizó esa herida. Yo no sé si la guerra cicatrizan. O sea, es verdad, si uno mira Europa, ¿no? Alemania con Francia, o sea, la forma en que se han matado, y no hace mucho, hace 80 años, o sea, estamos hablando de la vida de un ser humano, son países que se han matado entre ellos, pero millones de personas, y hoy están culo calzón, y bueno, es como que a medida que van pasando las generaciones, el elogio al olvido, ¿no? O sea, las generaciones van curando, y con el tiempo ya no es una herida. O sea, yo creo que estoy hablando de muchas generaciones, ¿no? O sea, no sé, la guerra de Ayacucho, de la independencia nuestra, ¿son heridas? Ya no creo que lo sean. Malvinas tampoco lo va a hacer de acá, no sé, a 50, 60 años. ¿Qué significó para usted la recuperación de la democracia? Tuve la suerte de haber visto a Alfonsín ahí pidiéndole que venga un médico. ¿Usted estaba entre el público? No, yo vivía a 3 cuadras, entonces justo iba para casa y lo vi. También vi el cajón de Herminio dando vuelta por ahí, pues también vivía a 3 cuadras, entonces lo veía. Veía la fiesta que había, ¿sí? O sea, yo como que veía la euforia que había en la gente de volver a la libertad. Yo no sé si tanto de la democracia, pero más que nada libertad, de poder salir a la calle y expresarse. Y yo creo que eso más que nada, dejar atrás todo lo que había pasado. Expectativa. Ilusión. Tal cual, la democracia es eso. ¿Y cómo vivió el levantamiento de Semana Santa? Vio que ahí Aldo Rico, que lideraba, reivindicaba su papel en las Malvinas. Un poco para legitimar ese papel también en la Semana Santa. Yo no sé si voy a ser, como dice, políticamente incorrecto. Yo no creo que él haya querido, obviamente es una cuestión de creencia, debe haber 5 personas que saben la realidad y capaz que uno ya se murieron de lo que realmente pasó en los diálogos entre ellos. Pero yo no creo que haya querido hacer ¿cómo se llama? Golpe de Estado. Un golpe de Estado. Yo creo que fue algo interno, con una pretensión del Poder Ejecutivo de hacer algo a nivel de oficiales para abajo. Pero no para mí un golpe de Estado. No lo reivindico, no creo que haya sido la forma correcta de hacerlo, pero bueno, son militares, y son militares que venían de una idea de hacer las cosas de esa manera. Hoy ya por suerte creo que hasta la cúpula de todo el poder de las armas se crearon en democracia. ¿Usted fue a la Plaza de Mayo en aquella Semana Santa cuando habló Alfonsín en esa plaza? Estuve ahí. O sea que mientras Rico estaba en el atrincherado... Con los levantamientos de sal. Sí. No, a mí no me vas a ver una plaza, no. ¿No va a la Plaza de Mayo? No. A pasear, yo trabajaba enfrente. Además en el 2001... Pero nunca una movilización política. No, ni política, no. ¿Y usted presiento que está alejado de la política, la mira con mucha distancia? Me gusta la política, lo que no adhiero es al partidismo como tal. O sea, me gusta la política porque somos todos políticos y tenemos que tener esa... meternos, ¿no?, en dialogar la política como tal, pero no en cómo se vive, no el día a día.
Pareciera que lo dice desde el papel de más militar. ¿Me equivoco? ¿Militar en qué sentido? Y los militares suelen abstenerse de la política, tienen prohibido hacer política. No, yo no tengo prohibido. No, tengo un hijo que se dedica un poco más a la política. Para nada, o sea, puedo hablar tranquilamente. Ahora si me vas a pedir si voto a un lado, o sea, tengo una idea, pero no voy a decir. No la vive de manera militante. No, tal cual. Yo le digo la palabra democracia y usted me dice... Libertad. Ahora, hay muchas asignaturas pendientes. Muchas. La democracia, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, la democracia no es solamente votar. O sea, votar es uno de los actos de la democracia, pero la democracia también es muchas otras cosas que yo no lo veo reflejado hoy en día, porque si vos tenés un Congreso que representa a la población, pero el Congreso no hace lo que la población quiere, no estamos hablando de democracia, y no es solamente ir y poner el voto en la urna. O sea, sino también después, a ver, en lo cotidiano nosotros no somos solidarios como pueblo, ¿sí? O sea, nosotros cuando hay una inundación vamos y donamos un colchón o una frazada. Eso no es solidaridad, eso es sacarse la culpa. Solidaridad es de repente si tenés lugar para estacionar 3 autos, no estaciones el auto de tal manera que no pueda estacionar solamente 2. O sea, pensá en el otro. Usted que estuvo ahí cuando las papas quemaban, ¿qué papel cree que debe seguirse respecto a la cuestión Malvinas? ¿Acercar, como intentaron Menem y Macri, o confrontar más frontalmente en los foros internacionales como Alfonsín y los Kirchner? ¿Podemos hacer una mezcla? Yo creo que hay que seguir negociando, presionando y negociando, presionando y negociando. No soy historiador, pero lo poco que me acuerdo o lo que leí, creo que en una época previa hubo posibilidades de que Malvinas, hubo unas negociaciones como para ser tipo Hong Kong, o sea, o Panamá, o sea, hubo posibilidades. Entonces, confrontar con Inglaterra, la única forma es negociar y llevar tiempo, negociar y llevar tiempo. O sea, para mí es la única forma. ¿Usted cree que con el tiempo será posible que algún día las Malvinas se integren a la Argentina? Creer. Sí, puedo creer. Creo en Dios también. Y no existe. ¿Cuáles son las luces y cuáles son las sombras de estos 40 años de democracia? Se lo pregunto como ciudadano y no le pido que abunde en lo que todo el mundo dice, la corrupción, la inseguridad, la economía. Dígame algo nuevo. Es muy difícil decir algo nuevo en 40 años que alguien no lo haya dicho o que no lo veamos todos los días. O sea, es como cuando te dicen, ¿qué deseas? Y la paz en el mundo. Sí, todo el mundo quiere paz en el mundo, pero es muy difícil poder. Yo creo que lo que hay es una avaricia muy grande, hay una vanidad muy grande, ¿sí? Las vanidades creo que destruyen muchas actitudes, porque se preocupan más por... Yo digo, cuando el político va en el auto y le polarizan en los vidrios, chao, listo. No ve lo que pasa alrededor. Además de combatiente, excombatiente de Malvinas, sobreviviente, como usted mismo se definió, ¿quién es usted? Víctor Spala, hijo de mi padre y mi madre, padre de mis hijos, alguien que está de tránsito por acá, por la vida, y no más que eso. O sea, ¿escritor? Alguien que escribe, que le gusta escribir, que se dedica a eso también, que hago muchas cosas, no solamente escribir. Soy muy buen lector, o creo serlo, porque leo más que de lo que escribo, pero soy uno más. Víctor Spala, muchas gracias por acompañarnos en la crisis de los 40. Te agradezco a vos, muchas gracias por la invitación. En esa calle te busqué, en tu sombra me encontré, el recuerdo de tu voz, el suspiro de mi piel. En tu mirada la consigo, en mi decir y tu silencio, escarabajos y jazmines, suben flores y adoquines. En tu aliento ancla mi alma con preguntas sin hacer la respuesta.